Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Les saluda el profesor Andrés Mejía a cargo del curso de álgebra. El día de hoy, en funciones, nuestro propósito es operar aritméticamente las funciones. Profesor, aritméticamente sí. Las operaciones aritméticas son la suma, resta, multiplicación y división. Pero en este caso lo que vamos a hacer es trabajar todas ellas, pero con funciones. ¿Estamos claros? Pero ¿cómo es que vamos a poder sumar, restar y multiplicar? Un momento hasta ahí. Lo vamos a hacer si los dominios son iguales. En otras palabras, para que sean iguales, vamos a intersectar los dominios de las funciones, porque ahí es que vamos a hacer esa suma, resta y multiplicación. ¿Y qué es lo que se va a operar? Sumar, restar y multiplicar. Solamente el y. ¿Correcto? La función, el y. Pero para poder hacer eso, tengo primero que intersectarlas. Vamos a ver un pequeño ejemplo donde solamente vamos a ver la suma, resta y multiplicación. Donde hemos indicado que lo que tenemos que hacer es intersectar las funciones. Comenzamos intersectando. El dominio. A ver, ¿qué dominio se repite para ellos? Mira, aquí se repite 4. Entonces, lo que se está repitiendo es 4. ¿Qué también se repite? Se repite 7. ¿Ok? 7. Acuérdate que estamos dominio, que es el primer elemento. ¿Qué también se repite? Se repite 9. ¿Ok? Se repite 9. Y por último, también se repite el 3. Perdón, el número 2. ¿Correcto? Se está repitiendo esos 4. Profesor, ¿y qué pasaría con ese 6 y ese 1? Los que son diferentes simplemente no se trabajan. Solamente los que tienen el mismo dominio. Por eso lo intersectamos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la parte operativa? La suma. Miren. Trabajo con el 4. Como tiene el mismo 4, usted repite. El X se repite el 4. Y lo que vamos a hacer es sumar el Y. O en este caso, los Y. Que sería 2 y 1. La suma de ellos es 3. ¿Correcto? Significa que es 4, 3 la suma del primer par ordenado. Continuamos. Ahora vamos con 7. Pongo aquí 7. ¿Correcto? 7 y 7. Y sumamos 1 más menos 1, que evidentemente es 0. Vamos con 9. 9. A ver, vemos 9 aquí. Sumamos 10 más 5, 15. Por último, coloco 2 y también vamos a sumar. A ver, sumemos. Aquí tengo 2. La suma de ellos es 1. Y cerramos, ¿correcto? Hemos sumado los Y. Acuérdense que el X permanece igual. Eso es lo que me va a decir cuándo o quiénes son los que se pueden sumar. Ahora restar bajo el mismo proceso. Comenzamos con el 4. 4, restemos. Estamos restando. 2 menos 1 es 1. ¿Listo? Prosigamos con 7. 7, aquí tenemos 7 y 7. Restemos 1 menos menos 1. ¿Cómo vamos a restar? Menos por menos es más. 1 más 1, 2. ¿Correcto? Recuerden que estamos restando. Siguiente. Ahora tenemos 9. 9 aquí, 9 aquí. Restemos 10 menos 5, que es 5. Y por último, vamos con el número 2. Aquí tengo 2, resto 1 menos 0, que es 0. Lo mismo vamos a trabajar con la multiplicación. Tiene que repetirse el mismo X. Por eso trabajamos nuestro dominio. Coloco aquí 4 y ahora vamos a multiplicar de nuevo los Y. 2 por 1, 2. Seguimos con 7. Multipliquemos el 7 con este 7 acá. 1 por menos 1, menos 1. Se da cuenta que lo único que está trabajando es el Y, ¿no? El segundo elemento. Vamos con 9. 9, aquí tengo 9, multiplico, sería 50. Y por último, se repite el número 2. Ah, mira, aquí tenemos 2 y aquí tengo 2. Multiplica 1 por 0, que es 0. Ya tenemos todo, la multiplicación. Profesor, ¿y por qué ha dejado aparte la división? Ah, un detalle. En la división
tengo que tener claro que, claro, se repite la intersección, eso está claro. Pero un detalle, nunca nuestro denominador puede ser 0. Significa que el g que está en el denominador tiene que ser diferente de 0. ¿Correcto? ¿Estamos claros? Al colocar como una división, siempre el denominador tiene que ser diferente de 0. Entonces, la función, para la función, su y, su segundo elemento, tiene que ser diferente de 0. Entonces, vamos a fijarnos en la intersección, pero de esta intersección vamos a ver si el g, ¿ok? Que está aquí, que va a dividir, este g que va en el denominador, que va a dividir, si uno de ellos es 0, su y, su segundo elemento. A ver, veamos. A ver, para 4 no hay problema, para 7 no hay problema, no es 0, para 9 no hay problema, no es 0, para 2 sí, es 0. Significa que como sabemos que este no puede ser 0, tiene que ser diferente de 0, entonces significa que este punto 2, 0 lo descartamos. Entonces solamente vamos a retirar el x, tiene que ser diferente de 2. Al decir el x significa este número 2. Simplemente trabajaríamos con 4, 7 y 9. Nada más. ¿Correcto? Este 2 se descarta. ¿Por qué? Porque cuando es 2, su y es 0. Y sabemos que su y jamás debe ser 0. ¿Correcto? Muy bien. Empezamos a dividir bajo el mismo proceso. Trabajo con 4 primero. Y dividimos. A ver, 2 entre 1 es 2. Cierro. Vamos con 7. Pongo 7. Divido. A ver, aquí tengo 7, aquí tengo 7. 1 entre menos 1 es menos 1. Continuamos con 9. 9, ¿correcto? 10 entre 5, 2. Profesor, el 2. Ah, un detalle. Hemos dicho que no puede ser. Y lo justificamos ahora. Porque si fuera 2, tendría 1 entre 0 que no existe. Por eso hemos retirado este valor. No lo consideramos para la división. Y ahí nomás quedaría. Perfecto. Recuérdenlo. Lo hemos justificado. ¿Por qué? Porque al dividir 1 entre 0, simplemente no existe. Muy bien. Profesor, ¿y cómo trabajamos el f cubo? Listo. ¿Se acuerdan que cuando hemos visto nosotros la suma, resta, multiplicación y división, siempre trabajamos con el y, ya sea para hacer cada una de las operaciones? De igual manera aquí. Si queremos elevar al cubo, lo que vamos a hacer es elevar el segundo elemento, más no el primero. Entonces agarramos f, este es f, y el 4 se mantiene igual. Y este 2 es el que se va a elevar al cubo. 2 al cubo, 8. Continuamos. 7... y el que se eleva al cubo es el 1. 1 al cubo, 1. Prosigamos. Después vamos a continuar con el número 2. 2. 1 al cubo sigue siendo 1. Vamos con el 6. 12 al cubo. Bueno, en este caso, como es un número un poquito extenso, un poquito nada más, un poquito, vamos a seguir dejándolo como 12 al cubo. ¿Correcto? Y el 9 se queda igual. Y 10 al cubo, bueno, este es un número un poquito más manejable, que sería el número 1000. Y ya cerramos. Para elevar a un exponente, ya sea al cuadrado, al cubo, lo que sea, lo que se eleva es el segundo elemento, más no el primero. El primero permanece igual. ¿Correcto? Muy bien. Recuerde que en suma, resta, multiplicación, siempre coinciden que el dominio y el rango, pero los dominios tienen que ser iguales. Pero la división le tenemos que agregar que aparte el denominador tiene que ser diferente de 0. O sea, la función que va en el denominador diferente de 0. Ahora vamos a trabajar nuestro segundo ejemplo, donde nos están pidiendo f cuadrado más 3g. F cuadrado. Esta es la función f, esta es la función g, y nos están pidiendo ese f cuadrado más 3g. Lo primero que tenemos que hacer siempre es intersectar para poder sumarlo. Entonces vamos a ver la intersección de las funciones. A ver, ¿quién es el dominio de f? El dominio de f son los primeros elementos, que son los elementos menos 2, 0, 2 y 4. Eso lo vamos a intersectar con de menos 1 a 4 abierto cerrado.
Si usted intersecta un elemento con un intervalo, sale el elemento nada más. ¿Ok? En otras palabras, tengo que ver qué elementos están dentro de este intervalo para ver si coinciden. A ver, veamos. ¿El menos 2 está dentro de ese intervalo? No, significa que no hay intersección. ¿El 0 está dentro? Sí, por lo tanto el 0 sí se considera. ¿El 2? También. ¿El número 4? Sí, también. ¿Por qué? Porque es cerrado. Como es cerrado, significa que sí lo está tomando el número 4. En cambio, el menos 2 está afuera, no se considera. Trabajamos con estos tres. Significa que voy a trabajar solamente con 0, con 2 y con 4. Este no, ese lo descartamos. Yo quiero calcular f cuadrado. Entonces, para estos elementos voy a trabajar el f cuadrado. Pero hemos indicado que al elevar al cuadrado solamente se eleva el segundo término, más no el primero. Sigue siendo 0 y 1 al cuadrado, aunque no me creas. Sale 1. Seguimos. Pongo 2. 1 al cuadrado sigue siendo 1. Por último, 4. Y menos 2 al cuadrado es 4. Ahora, G. Profesor, pero G tiene esta regla de correspondencia. Claro, pero recuerde que solamente vamos a trabajar para estos elementos. Significa que voy a crear un par, voy a crear pares ordenados. Mire, G, trabajo con 0. En otras palabras, reemplaza 0. 0 por 3 es 0. 0 menos 5 me sale menos 5. Un par ordenado es 0 menos 5. Siguiente, ahora vamos con 2. Reemplaza 2. 2 por 3 es 6. 6 menos 5 es 1. Por último, trabaja con 4. 4 por 3 es 12. 12 menos 5 es 7. ¿Correcto? Y ya tenemos f cuadrado y g. Pero yo no quiero g, yo quiero 3g. Significa que este g lo tenemos que multiplicar por 3. Pero al multiplicar por 3, ¿se multiplica el x? No, no se multiplica el x, lo que se multiplica es el y. Entonces, aquí multiplicamos por 3 el 0 y este se multiplica por 3 y sería menos 15. Prosigo. Multiplica por 3. Bueno, sigue siendo 3. Multiplica por 3. Sería 21. Recuerde que cuando usted eleva al cuadrado, cuando usted multiplique la función, lo que se multiplica es el y. En todo momento el y. El segundo término. Ahora vamos a calcular la suma de ellos. De f cuadrado y de 3g. De f cuadrado y 3g. Solamente ellos dos. Fíjate en ellos dos. Colocamos el elemento 0. Ponemos 0 aquí. 0 y 0. Pongo 0. Y tenemos que sumar. ¿Cuánto es 1 más menos 15? Eso nos sale menos 14. Siguiente. 2 y 2. Pongo 2 aquí. ¿Sí? Y ahora sumamos 1 más 3, que es 4. Continúo por abajo. Aquí continuamos. Y por último tengo 4 y 4. La suma de ellos es 25. ¿Correcto? Ya está. Pero de este resultado nos están pidiendo el rango. El rango, que es el segundo elemento, que es el y. El segundo elemento de cada uno de ellos es menos 14. El siguiente es 4 y por último 25 y tan, guantan, esta sería nuestra respuesta. Remarquemos, nosotros para poder elevar al cuadrado o multiplicar, lo que queremos nosotros es operar el y, el segundo elemento. A la vez, hemos intersectado y la intersección de un punto, de un elemento y un intervalo sigue siendo el mismo intervalo, pero el mismo elemento, pero si el elemento pertenece al intervalo. Como menos 2 no pertenece al intervalo, por eso se descartó. ¿Correcto? Ahora, mis queridos estudiantes, recuerden, para sumar, restar y multiplicar, debemos de intersectar los dominios. Y a la vez, para la intersección, no solamente la intersección, sino verificar que la función que va a dividir su y, su segundo elemento, tiene que ser diferente de ceros. Hemos logrado nuestro propósito, que es operar las funciones. Cualquier consulta, por interno.